Bienvenidos a una nueva sesión de diálogos. Y en esta sesión vamos a hablar de un vídeo que hice en relación a una frase que hizo famosa Napoleón Hill. Cada autor tiene una frase o tiene algo que le distingue de los demás. Y esta frase para mí es algo excepcional. Y os invito a que la guardéis porque os va a ayudar muchísimo si estáis atravesando en algún momento alguna crisis. Todas las vidas en la concepción que tenemos de vida humana en la Tierra tienen siempre momentos de crisis. Si no es por temas económicos, a veces es por temas emocionales, a lo mejor algún fallecimiento de un familiar. Siempre hay algo que nos va a generar una pequeña crisis o una crisis grande. Y esta frase nos va a ayudar muchísimo para superar esos momentos, porque nos da esperanza. Nuestro trabajo como grupo espiritual, en realidad, es dar esperanza a los demás y ayudarles a crecer. Y entonces en esta frase, que ahora la vamos a analizar, hay muchísima esperanza. Y dice así: en la adversidad se encuentra la semilla de un beneficio igual o mayor a la pérdida sufrida por la adversidad. Entonces, aquí, en lugar de colocarnos en posición de víctima, nos vamos a colocar en posición de la vida me está trayendo una bendición, porque en la raíz de esta adversidad, en la esencia, está la semilla de un beneficio igual o mayor a lo que estoy sufriendo. Por lo tanto, cambiamos de ver la adversidad como algo malo y lo pasamos a ver como algo bueno. De hecho, sin los ciclos de adversidad, éxito, no crecemos y la vida se volvería muy aburrida. La vida como antes de, digamos, de retirarnos a vivir una vida, digamos, mística, espiritual. Entonces, cuando somos místicos en la ciudad, tenemos que darnos cuenta de la cantidad de pruebas que la vida nos pone para que sepamos ver el valor que tiene todo antes de, digamos, dar el salto de cualidad a la total realización. Otra cosa súper importante es el punto 2 que tenemos aquí, es que la persona que te genera el daño, en realidad es un instrumento que tú has elegido, y aquí resalto la palabra elegido, para poder hacer un cambio necesario en tu vida. Entonces, el jefe que te echa del trabajo, la pareja que te deja, el amigo que te hace una faena y que a lo mejor te quita dinero o el socio de un proyecto que tenéis en común, etc. Entonces, la persona que te genera el daño es un instrumento que tú has elegido para hacer un cambio necesario en tu vida. Ya habíamos comentado en otras veces que elegimos los cambios por amor o por dolor. Es decir, el cambio se puede producir tras una reflexión amorosa y decir, mira, estoy viviendo una época de éxito, pero ya estoy notando el germen de la posible crisis y me voy a adelantar. Entonces lo haces desde el amor. Pero la mayor parte de las personas eligen el dolor. Y entonces eligen el dolor y necesitan un agente externo que les inflija el dolor que les ayuda a cambiar. Entonces, la persona que te hace el daño, que te provoca la adversidad, realmente es un actor que tú has elegido para movilizar una serie de energías que necesitas para que se produzca el cambio. Un ejercicio muy interesante que se puede hacer es, si estás viviendo un momento de crisis, observar la semilla beneficiosa que ya ha empezado a crecer, que está empezando a germinar y que te va a llevar a una vida futura mucho mejor.
Esto es muy relevante, por ejemplo, a nivel laboral. Cuando alguien a lo mejor pierde el trabajo, pues ahí puede ver la semilla como ya era necesario ese cambio, porque ya la persona, digamos, como que se había pasado esa pantalla, ya no necesitaba estar ahí más. Y entonces esa semilla empieza a crecer a partir del momento donde se produce el cambio. Y otra cosa que puedes hacer es observar tus crisis pasadas. Y yo he tenido ejemplos en la familia que me han comentado que las crisis ha sido realmente lo mejor que les ha pasado. Pero esto visto con 10 años vista, con 5 años vista. Entonces, cuando estás en medio de la ola, esto te suena a chino, porque dices, vale, pero todo el sufrimiento que estoy teniendo ahora, pero si lo miras con perspectiva, puedes observar tus crisis pasadas y ver los beneficios que has obtenido posteriormente que te han traído esas crisis. Entonces, bueno, básicamente esta es la exposición y ahora si queréis podéis comentar qué os parece, cuál es el cambio psicológico que hacéis, cómo podéis utilizar esto para mejorar vuestro estado de ánimo en la crisis, si estáis atravesando una, o si queréis comentar alguna crisis pasada que ayude a los demás a transitar por sus periodos de crisis. Así que os doy la palabra. Podéis levantar la mano y os voy dando la palabra. Reyes. Hola, muchas gracias por haber comentado este vídeo que a mí me resultó interesantísimo la semana pasada cuando lo hiciste. Y has hablado de efectuar un cambio por amor en vez de por dolor, ¿no? O sea, elegir hacer el cambio a través del amor en vez de esperar a que llegue el sufrimiento y a raíz de ahí, bueno, pues aprender y cambiar, ¿no? Entonces, ese cambio a través del amor, ¿cómo lo sugieres? Porque me imagino que será tomando conciencia de lo que está yendo mal en ese momento y no esperar a que llegue el batacazo, ¿o cómo lo plantearías? Sí, eso es muy interesante la pregunta porque, digamos, cuando todo va muy bien, ahí es cuando la persona se relaja. Y es cuando empieza, digamos, empieza a generar la semilla, el germen de la posibilidad de la crisis. Entonces, había comentado en algún vídeo anterior que no es llegar, sino que lo que haces cuando llegas. Entonces, las personas, por ejemplo, dicen, yo es que me quiero casar en la vida. Entonces, no es casarte, es lo que haces una vez que te has casado. Yo quiero que me toque la lotería, 300 millones. No es que te toque, es lo que haces una vez que te ha tocado. Entonces, el cambio por amor ocurre cuando tú empiezas a observar que te has relajado, ¿vale? Que estás demasiado cómodo en una situación, que empieza a haber una inercia que si se deja empieza a entrar en decadencia. Que dices, bueno, ya empiezas a decir, lo haré mañana, lo haré mañana. Y esto, por ejemplo, se puede ver en los trabajos donde las personas se han acomodado mucho. Entonces, a lo mejor es el momento, en vez de ponerse a buscar trabajo, cuando ya la cosa, digamos, ha saltado por los aires, ponerse a buscar trabajo cuando estás en el pico. Ya. Cuando estás a lo mejor triunfando y dices, bueno, pues ya he cumplido mis objetivos aquí y voy a dar el salto, pero con conciencia y además te puedes planificar muy bien los tiempos. Mientras que cuando te viene de fuera, por dolor, es básicamente un entrenamiento intensivo que tienes que hacer en muy poco tiempo. Bueno, o sea, al final estás hablando de ser un poco sincero y ser un poco consciente de cuál es la trayectoria, porque si las cosas van, bueno, hay muchos refranes, ¿no? Pero uno dice, si las cosas van bien, no las toques. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí que es cierto que si tú tienes una relación en la que estás bien con alguien, por el hecho de que empiecen a aparecer ciertas dudas o ciertas, bueno, o cierta inercia, como tú decías, eso, o sea, ¿hasta qué punto tienes que soltar eso y decir, venga, por aquí ya no,
voy a dejar esa relación y voy a estar sola un rato o voy a seguir otra. Es decir, que es que hay una delgada línea roja en cuanto a, ya sé que aquí ya no tengo que quedarme, me voy a marchar a decir, oye, voy a dar una oportunidad y voy a seguir regando esta planta, ¿no? He Sí, construido. no. Lo que Que no, pasa no es fácil. desde el momento en el que la pareja va muy bien hasta que decides que ya eso no va, hay una transición muy grande, igual pasan 5 años, hay muchísimo tiempo. Entonces, cuando empiezas a observar los síntomas de decadencia, al principio empiezas a observar pequeños síntomas, es cuando tomas acción. No para cambiarte de pareja, para mejorar, para seguir La que tienes ya. la que tienes. Porque ya esa decisión final se lleva a cabo porque la decadencia es tan grande que ya la única solución es el divorcio, y además de mala manera. Incluso haciéndolo por amor, ya imagínate que la pareja se ha dado cuenta desde el cariño, dice, mira, es que yo quiero llevar un estilo de vida, quiero a lo mejor, yo qué sé, viajar por el mundo, conocer, y tú a lo mejor quieres meditar en casa. Entonces, esto ya no. Entonces, desde el amor podemos llegar a un acuerdo mucho mejor que no a lo mejor dejar eso 3 años sin hablarse y ya viene, digamos, todo el dolor, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Sí. Sí. Y lo de ver la semilla que está plantándose en ti consecuencia bueno, pues de la adversidad que estás viviendo en este momento, del malestar, del sufrimiento, de la pena, es complicado. Yo estoy ahora en una situación vital un pelín complicada y lo tengo presente y digo, joder, ahora está creciendo algo dentro de mí que me va a dar la oportunidad, como por ejemplo, de mostrar mi creatividad profesional. Si no fuera consecuencia de este golpetazo que me acabo de pegar o que me acaban de pegar, me acabo de pegar yo porque así lo he elegido, según lo que acabas de decir. Suena muy raro, pero yo creo que también puede ser como dices. Sí que me consuela un poco. Sí que es cierto que veo un poquito de luz ahí. Pero claro, al final la base de todo, Gonzalo, es la confianza y la fe y la esperanza de que todo sea así. Y bueno, pues volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Esa confianza es fruto un poco de lo que vas trabajando día a día, ¿verdad? Sí, aparte que en el momento de la crisis, lo que nos obliga a la vida es a sacar recursos internos que no sabíamos que teníamos. Ahí es donde está la semilla, en los recursos internos. Entonces, normalmente, cuando las cosas van bien, no prestamos atención al desarrollo interior, porque desde fuera no te obliga a la vida. Entonces, es ahí cuando estás en la crisis, donde se planta la semilla, es empezar a investigar tus recursos internos. Y decir, mira, tenía esta capacidad que la tenía olvidada desde hace 30 años, tengo esta valentía que la tengo ahí, pero que no la he practicado porque no lo he necesitado. También tienes que practicar la confianza en ti, la confianza en la vida, que antes no te obligaba a la vida a practicar. Claro. Entonces empiezas a desarrollar los recursos internos, ahí es donde está la semilla. Claro. Y ya por último, para dejar paso a mis compis, que no sé qué hora es porque no lo veo, yo lo que me estoy planteando es otro tema importante. Al final, la motivación interna y levantarte por la mañana y tener ganas de hacer cosas tiene mucho que ver, lógicamente, con el momento vital que tengas, ¿no? Entonces, yo lo que me estoy planteando mucho es, yo tengo unos altibajos emocionales importantes. Intento controlar mi estado emocional, pero tengo momentos malos, ¿no? Y digo, joder, no me gusta nada que mis niñas, mis hijas, tengo una de 16 y una de 18, me vean emocionalmente abatida en algunos momentos consecuencia de esta incertidumbre. Entonces, no es que me levante y me ponga a trabajar mis emociones el hecho de que no quiero que ellas me vean, porque realmente lo hago por mí y la consecuencia es que ellas lo ven. Pero sí que es cierto que joder, dar ejemplo, ¿no? Tú dices, aquí estamos para motivar a los demás y darles confianza y darles fe, pero claro, lo primero lo tienes que tener tú dentro de mí, dentro de ti. Bueno, sí, pues un poco eso. Sí, ahí hay un refrán que dice que no se ve la persona por las veces que se cae, sino por las veces que se levanta.
Entonces, lo más importante es la actitud. Los niños y los adolescentes son súper inteligentes, súper perceptivos, y no les importa y saben mucho de la vida, aunque pensemos que no saben nada y les tenemos que enseñar todo. Yo pienso que es al contrario, porque los adultos en general se han cristalizado con muchísimos miedos, muchísimas cosas y son ellos los que nos enseñan, son nuestros maestros. Y entonces ellos lo que más valoran es la actitud ante la vida. No que te hayas caído 50 veces, no que a lo mejor tengas un día malo, porque aparte ellos ven en eso la humanidad tuya. Lo que no valoran es que de repente te caigas y no hagas nada para intentar salir de ahí. No. Entonces, y ahí es donde les das el ejemplo, porque le estás diciendo, mira, la vida llegará a momentos donde habrá crisis, tendrás emocionalmente momentos bajos, que no querrás hacer nada, pero, digamos, esos recursos internos te van a ayudar a levantarte. Y ahí es donde le estás demostrando el ejemplo, ¿sabes? Yeah. Entonces, ahora lo que hagas en este año va a ser muy importante para ellas. Sí, porque van a ver un ejemplo de cómo superar una adversidad. Sí. Y eso también te puede motivar a ti, ¿sabes? Porque dices, cuando uno está ahí abajo, lo único que le apetece muchas veces es quedarse en la cama y no salir, ¿sabes? Pero eso también te puede ayudar a decir, mira, voy a salir y voy a ser un ejemplo para ellas para cuando les ocurra algún momento de adversidad. Claro, sí. Ok, muchas gracias, Gonzalo. De nada. ¿Quién más quiere comentar algo? Lola. Tienes que poner el micro. Ya. Buenas tardes a todos. Pues me identifico perfectamente. Yo creo que todos pasamos por momentos, incluso aunque tengas un nivel de conciencia elevado, cada uno, esta vida es un aprendizaje continuo, ¿no? Y lo que me ayuda es a tener confianza, ¿no? A confianza y fe en Dios, en el universo, que cuando estás metido en el problema no eres capaz de ver todo en conjunto, porque claro, estamos acostumbrados o queremos tener el control del final, ponemos expectativas, pero a mí lo que estoy aprendiendo es a confiar, ¿no? A soltar eso. Hay ingredientes que nos faltan, o sea, que no podemos controlar. El aventurarte, el meterte en otra historia es que no queda más remedio que confiar y soltarte, porque si no te metes en ese bucle de incertidumbre que es miedo, ¿no? Y al final pues no te deja avanzar. Entonces yo creo que es el único camino. Y creer en uno, sacar lo que decías tú, ¿no? Pues todas las herramientas con las que contamos, son muchas, y eso. Luego, por otra parte, hay un punto que era el que quería, que muchas veces te lo he oído comentar, es el punto 2, que la persona que genera el daño es un instrumento que hemos elegido nosotros, ¿no? Ese no puedo por menos que pensar en ello. Creo cada vez más que es cierto, vamos, que reflexionando en situaciones mías, pero es un punto que yo creo que aquí se menciona como de ayuda, ¿no? Para salir de esa crisis, pero creo que a veces o lo puedes tomar como con responsabilidad o puedes sentirte más culpable y hundirte, pienso yo, ese punto, ¿no? Que no para todo el mundo vale ese como apoyo, pienso. Sí, en relación a lo primero que comentas, donde uno crece es en lo desconocido, porque ahí es donde hay que sacar recursos internos, es lo que hablamos del camino del héroe. En lo conocido uno no crece, porque ya, digamos, todo le viene dado. Entonces es adentrarse en lo desconocido, es lo que nos hace crecer en muchísimos sentidos. Y además a nivel espiritual nos ayuda a estar más despiertos, porque no es lo mismo estar todos los días en casa con la misma rutina que salir, digamos, al mundo a buscar algo, a buscar
digamos, un conocimiento o recursos económicos, etc. Entonces, es en lo desconocido donde se crece. Una cosa que has comentado al principio, dices, aunque estés muy elevado, de hecho, las caídas en las personas que vamos haciendo trabajo espiritual son mucho más, las sentimos mucho mayor, de forma mucho más elevada. Y de hecho, por mi experiencia, lo que ocurre es que cuanto más nos acercamos al cielo, mayor capacidad tenemos de enfrentar lo que nos espera, digamos, en lo que se llama infierno, pero que es mayor capacidad tenemos de conocer partes nuestras. Y ahí, cuando estamos ahí abajo, es súper intenso y a lo mejor estás 2 días que no te puedes mover. Es decir, la caída para las personas que hacemos trabajo espiritual es mucho más intensa. Y en relación a lo que comentas de la persona, esto es muy, muy, muy importante para ayudar a perdonar, para no tener resentimientos. El resentimiento es de las peores, yo creo, energías que podemos tener, porque no te deja crecer a ti, no deja crecer a otra persona. Te enganchas en una cosa que ha pasado hace 10 años, hace 20 años, y estás deseando mal al otro, y eso no ayuda. Entonces, si tú observas que realmente tú querías cambiar y necesitabas una situación externa que te ayudara a ese cambio, porque te habías estancado en alguna faceta de tu vida, y esa situación externa necesitaba de un agente, dices, pues este que ha pasado por aquí, pues va a ser la persona que de forma inconsciente, tanto de él como tuya, es la que va a meter el dedo en la llaga para que te muevas. Entonces, si no hubiera sido esa persona, habría sido otra. Porque es la energía que tú vas moviendo la que necesita de un agente externo para que eso se produzca. Es frecuente, por ejemplo, que las personas elijan el mismo tipo de pareja hasta que aprenden la lección y ya cambian. Entonces, ahí se puede ver cuando la persona ha perdonado y ha comprendido realmente algo del otro. Si elige el mismo tipo de pareja que le hace lo mismo, es que no ha aprendido. Entonces, son el mismo arquetipo, se elige el mismo arquetipo, hasta que la persona aprende algo que tenía que aprender y ya elige un arquetipo diferente. Así que... Sí, es importante el perdón, desde luego, hacia uno mismo y hacia los demás, eso estoy de acuerdo. Pero el hecho de asumir que tú has sido el que lo has provocado, tienes que tener cierta autoestima, ¿no? Nivel de autoestima, porque si no te puede, el hecho, te puede hundir, ¿no? A algunas personas, creo yo, no sé, ¿no? Sí, eso es un cambio muy, muy difícil, porque es pasar del modo víctima al modo responsabilidad. Entonces, muchos maestros espirituales dicen lo mismo. Asume una radical responsabilidad sobre todo lo que te pasa en la vida porque eres un creador y lo estás creando. Pero el rollo de la movida de estar en modo víctima está tan arraigado a nivel colectivo que es muy difícil salir de ahí. Pero cuando tomas conciencia y responsabilidad total, ya no vale, es que esta persona me hizo esto ya, pero tú elegiste a esa persona. ¿Qué parte de responsabilidad tienes en haber permitido a esa persona que te hiciera eso? ¿Sabes? Entonces, sí, no, pero claro, cuando uno dice, me estoy provocando yo esto a mí mismo, que es otra frase que he comentado varias veces, es ¿por qué te haces esto a ti mismo? Que es ¿por qué eliges una persona que te está tratando mal? Por ejemplo, pues aquí... Sí, sí, te entiendo. Lo que pasa es que hablar está metida en decirle, yo me tengo que callar, ¿no? No puedo decirle, es que esto lo has provocado tú, ¿sabes? Esto no, porque no es que, tienes que tener cierto nivel de conciencia, porque la gente no, yo creo que no es capaz de asumir eso, algún grupo determinado, ¿no? De gente. Sí, por eso esto se llama el camino del héroe, porque
hay que hacer un cambio interno tan grande de perspectiva y de posicionamiento en el mundo que no es fácil, porque todo esto son conductas aprendidas. La posición de víctima, sobre todo, está súper arraigada. Y claro, siempre es el gobierno, o es el vecino, o es la pareja, o es el jefe, o es el compañero de trabajo, o es el tráfico, o es la inflación, o es la Reserva Federal, yo qué sé. Sí, Siempre puedes encontrar algo para justificar tu falta de felicidad. Sí, estoy de acuerdo. Gracias, Gonzalo. De nada, muchas gracias a ti. Ana. Hola, ¿vieron que aprendí a levantar la mano? Soy un desastre con la máquina. Hay que pasar por muchas crisis para eso. Sí, totalmente. La crisis del Zoom. La crisis del Zoom, tal cual. Bueno, con ustedes estoy aprendiendo, además de tantas cosas, levantar la mano por el Zoom. Bueno, me encanta todo lo que han dicho, redes, Lola, me sumo a lo que dicen. Y también a lo que dices, Gonzalo. A mí, yo les cuento, ¿no? A mí me han reconocido hasta hace un tiempo, me reconocían todos por las veces que me levantaba. Me llamó mucho la atención eso que dijiste, Gonzalo. Y yo siempre también les decía a mis amigos que escucharan a sus hijos, porque siento que los hijos siempre son más sabios. Yo no tengo hijos, pero los hijos son más sabios. Ellos ven y tenemos que tirar esa idea aprendida de atrás, del pasado, de que el padre es mayor, ha vivido más y entonces conoce más. Eso ya no existe, estamos en una época totalmente distinta. Y yo lo vi, lo sentí ya hace muchos años. Así que también comparto eso. Y lo otro que me pasa es que yo sufro, yo estoy pasando una situación difícil también, pero no me quedo, no me tiro a la cama, no lloro. Por ahí comento, pido ayuda, pregunto, porque sí, soy así. Me abro a que alguien me muestre algo que yo no puedo ver en mí, porque es más fácil mirar al otro, criticar al otro, ver al otro, pero es muy difícil verme a mí. Entonces yo por eso pregunto tanto. Y a veces no se me entiende eso, o paso por pesada. Les digo de verdad, me ha pasado, no acá, pero me ha pasado muchas veces. Cuando he ido a hacer cursos, cuando he ido a aprender algo, siempre pregunto. Y en la vida cotidiana, con la gente también, con mis amigos. Y lo que veo todo el tiempo, por ejemplo, es gente que sufre mucho, que está sufriendo mucho, y entonces hablo y me conecto con ellos, y me doy cuenta de que sufren, pero quieren persistir en el sufrimiento, que no se mueven, que no hacen nada por cambiar eso. Y el cambiar no solamente implica mejorarse a uno mismo, sino que también implica acompañar a los que nos están rodeando. Yo estoy muy sola, estoy muy sola, de verdad. Y no lo digo llorando, lo digo como una realidad que tengo, que es parte de mi vida, hace muchos años. Pero hay gente que tiene hijos, que tiene familia, que tiene marido, que tiene amigos, y la veo tirada, y la veo sufriendo, y la veo llorando. Y no solo que no piensan en ellos y en cómo superar esa situación, sino que tampoco piensan en los que tienen alrededor y en cómo el sufrimiento de ellos incide en ese alrededor. Y a veces produce hasta que la gente se quiera distanciar. Entonces todas esas cosas son importantes para tenerlas en cuenta. A mí me tocó una adversidad plena, digo, porque han sido muchas cosas juntas y a la vez durante varios años. Pero tengo esperanza. Sí. Hoy he renacido. Ayer fue mi cumpleaños y yo decreté que hoy renacía, que hoy empezaba un ciclo
nuevo para mí, de 7 años, y que por algo había pasado. Esto que estás tratando, este tema que estás tratando de la adversidad hoy en este Zoom, creo que ya se cumplió, para mí se cumplió el ciclo. Y estoy a full, y voy a seguir a full. Me lleve a donde me lleve, pero he hecho pequeños pasos, pero siento que todavía estoy muy lenta y quiero ir más rápido. Necesito ir más rápido porque el tiempo está acelerado también. Y creo que esto es importante para que lo veamos todos, porque no me pasa a mí sola. Todos estamos acá interconectados, viviendo en este planeta Tierra, con distintas situaciones difíciles, con distintos temas difíciles, ni uno ni mayor que el otro, todos padeciendo cosas. Algunos ni las dicen, algunos yo los veo y siempre muestran una sonrisa y me parece que no, siento que no es tan así, pero bueno, no pueden hablar. Y lo otro Sí. que dice Gonzalo, de que cuanto más nos acercamos al cielo, más capacidad de enfrentar, y también mayor es la caída. Y bueno, eso me resuena mucho. Podrá ser también, eso ya lo has dicho además, yo te he escuchado hablar de eso o te he leído en algunos de los vídeos que das por día. Así que bueno, esto para mí es muy importante para reflexionar. Y lo otro, y ya termino, es que yo primero hablaba del perdonar, de aprender a perdonar y sobre todo también a agradecer todos los días. Pero ahora comprendo, porque hay algunas personas que dicen, ¿cómo voy a perdonar a este que me hizo tal daño? Y que son cosas muy duras, ¿no? Y entonces yo aprendí, porque lo escuché de Neil Donald Walsh, que él habla de que no es el perdón, sino la comprensión del otro, de por qué el otro no puede llegar a hacer más de lo que hace. Cuando además nosotros también estamos en un programa haciendo lo mejor que podemos y a veces haciendo lo mejor que podemos, siempre podemos perjudicar a alguien también. Y esa comprensión nos libera, por lo menos a mí me ha liberado mucho, de decir no lo perdono, pero sí lo comprendo. Y es distinto porque es desde la comprensión donde uno empieza a sentir la paz y empieza a transmitir la paz a su alrededor y a ese otro también, o a esos otros. Entonces es lo mismo, porque todo es vibración, somos vibración. Y bueno, estas son cosas que estoy reflexionando muy fuerte y que tengo muchas ganas de decirlas y que no las puedo compartir con muchas personas. Por eso este espacio para mí es sagrado, este espacio con ustedes. Pues sí, Ana, varias cosas sobre lo que has comentado. Lo que dices de lo que has comentado de la soledad, es verdad que no se puede compartir esto con mucha gente porque aún sigue, digamos, en el modo dormido, lo que llamamos. Entonces, por eso se crean estos grupos, para que podamos hablar de forma libre sobre todas estas cosas y podamos hacer el cambio de paradigma que hemos hablado en varias ocasiones. Entonces, la crisis viene realmente porque pasamos de un sistema de creencias insertado con el cual nos hemos identificado a otro sistema de creencias nuevo que nos ayuda a ser mucho más felices. Pero en ese cambio viene la crisis. Y ahí puedes aplicar el sistema de creencias a las relaciones, a los trabajos, a la familia, etc. A mí me vino la crisis. Sí, espera que termino. Otra cosa que has comentado era que haces demasiadas preguntas hacia el exterior. Entonces, Sí. el cambio de paradigma consiste en hacerte preguntas a ti. Entonces, es decir, ¿por qué me está pasando esto? En lugar, o sea, ya por lo que hemos hablado, ya te has hecho un montón de cursos, has estado en un montón de grupos, o sea, toda la información ya la tienes. Entonces, Sí. ahora ya no hace falta más cursos, ya no hace falta más grupos.
ya no hacen falta más información externa. Y esto para la mayoría, ¿no? O sea, ya toda esa información ya está. Ya tenemos acceso, ya la hemos comprendido, la hemos entendido, vemos que es verdad. Entonces ya es cuestión de practicar. Y entonces, en lugar de preguntar a otros, empiézate a preguntar a ti. Entonces, haz una meditación, intenta conectarte con el yo superior y decir, ¿por qué me está pasando este periodo de crisis? O puedes decir, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Vale? Cosas de este estilo. Y así ya llegas a las respuestas y entonces no necesitas tener que hacer tantas preguntas, porque digamos como que se genera, hace las preguntas, entonces colocas a la otra persona en la posición de tener que responderte a todas las preguntas y es muchísimo, es mucho tiempo, mucha energía. Entonces puedes hacer ese cambio. Lo que comentabas de los niños están más cerca de la verdad, porque los adultos, el programa del ego que han desarrollado, el inconsciente colectivo les ha hecho mucho daño. Entonces, los niños son nuestros maestros porque están más cerca de Tiferet. Y ya he comentado varias veces que estaba comiendo en un sitio, en un restaurante chino en Toledo, vino que me llevo genial con la dueña, vino ahí en la estación de tren y vino el niño y me empezó a decir cosas de mi vida que me venían, pero de maravilla. Como que le cambió la mirada y todo. Y entonces tuvimos una conversación 5 minutos donde parece que el tiempo se paró, me dijo un montón de cosas y ese niño, ese hijo de esta señora es mi maestro, o fue mi maestro en ese momento. Entonces, aprovechar a hacer preguntas a los niños porque ven la vida de forma mucho más simple y nos ayudan un montón. Entonces, en lugar de preguntar a la gente de los grupos, si no te quieres preguntar a ti, pregunta a los niños, que te van a ayudar un montón, porque te van a hacer preguntas a ti mucho más sencillas, que es retomar, digamos, esa inocencia y esa manera de hacer las cosas sin tanta complejidad. Así que yo creo que con esto ya más o menos se te ha respondido. Sí, comparto plenamente. Yo, lo que pasa es que yo era niña y hacía esas observaciones. Y bueno, me mandaban al rincón, como se dice normalmente, porque yo lo viví de niña, por eso también les digo a mis amigos que escuchen a sus hijos, porque son más sabios, siempre son más sabios. Y bueno, lo otro la pregunta que me dices que me tengo que hacer, me la he hecho, porque me está pasando esto varias veces. Y me ha llegado hace poco que estoy pasando por un karma, por varios en realidad, no es uno solo, porque hay muchas personas y situaciones involucradas, es múltiple. Sí. Entonces, creo que vos también ya lo has dicho, que a veces también en estas situaciones de crisis hay un karma que se pasa, que tiene que ver con limpiar. Sí, la pregunta que te puedes hacer es, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Que ya es tomar conciencia activa de que hay un aprendizaje. La semilla que habíamos hablado con Reyes antes, que es cuál es esa semilla, cómo podemos ver. La semilla se puede ver como qué aprendizaje hay detrás de esto. Lo que habíamos hablado en otros vídeos de adversidad más reflexión igual a progreso, que es algo parecido a la adversidad, qué aprendizaje tiene para que yo pueda progresar. ¿Vale? Vamos a dar paso a alguna otra persona que quiera comentar algo. Vale, muchas gracias, Ana, desde Argentina. Gracias a ti, a todos. Gracias. ¿Quién más quiere comentar algo sobre este tema? María, Piedad. Hola a todos. Pues nada, comentaros, para mí el tema el proceso que estoy yo ahora mismo es el tema de observar la semilla
que no la veo, sé que está ahí, pero... Y sé que es beneficiosa desde el momento que tomé la decisión, pues bueno, de separarme y tal y cual. Pero bueno, es que ahora estoy en plena crisis que todos son dolores, todos son dolores o todos son... yo tomé una decisión para hacer una cosa, para hacer esto, para hacer lo otro, pero resulta que ahora no puedo, que tengo que hacer cosas, que tengo que pasar por un dolor y quitarme cosas, como el otro día oía en algún sitio, como limpiar el canal, y eso me está resultando bastante duro, vamos, ¿no? Y nada, el otro día estuvimos también con una circunstancia con mis hijos también, porque se han quedado viviendo con mi exmarido y me sentí fatal, 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 y lo único que hice es luego, después de hablar con vosotros precisamente, es que escribirle una carta, y les escribí una carta a mi hijo de 22 y mi hija de 13, y la verdad es que al próximo encuentro que estuvimos, fue muy bonito porque estuvimos como, ya no de madre a hijo, sino como tres individuos ahí compartiendo desde un sitio muy bonito, ¿no? Pero bueno, eso fue como desnudarme completamente delante de ellos y decir, mira, esta soy yo, estoy pasando por esto y aquí os lo muestro, ¿no? No sé si fue demasiado para ellos o no, pero sentí que era lo único que podía hacer y nada, y lo comparto aquí con vosotros. Y con respecto a lo otro, pues eso, que me imagino que el proceso, que la semilla irá saliendo poco a poco, pero bueno, el proceso está ahí, ¿no? Y a veces se hace muy duro. Sí. Y nada más. Gracias. Sí, pues sí, muchísimas gracias por compartir esto. Una parte del proceso también es aprender a pedir ayuda. Y entonces empezar a observar a personas que han pasado a lo mejor por lo mismo que has pasado tú. Y ya sé que dices, es que el ego normalmente dice, es que nadie me puede ayudar, es que mi problema es muy grave, es que ¿para qué les voy a hacer perder el tiempo? Y empieza con pensamientos negativos para evitar pedir ayuda. Y esa ayuda viene genial, ¿sabes? Porque a lo mejor te encuentras con una persona que ha pasado por lo tuyo y que está a lo mejor un año por delante. Y entonces puedes ver qué herramientas o qué instrumentos hizo para salir de ahí. Y a lo mejor te das Yo cuenta... estoy con un terapeuta, vamos, es la ayuda que he pedido, ¿sabes? Sí, a lo mejor también personas que hayan pasado por lo mismo Ya. y porque hay un montón de maestros que no tienen títulos. Y Ya. entonces es un poco como salir a la calle y ver a personas a lo mejor que han sufrido y decir, oye, ¿tú cómo saliste de ahí? ¿Qué herramientas? Y te pueden ayudar un montón. Porque ves el proceso una vez que se ha terminado. ¿Sabes? Porque cuando uno está en la cresta de la ola no puede ver nada. Pero ves a otros que la han surfeado, como se dice, y entonces puedes tener la posibilidad de ver a otra gente que ha salido de ahí. Entonces, es un poco lo que te puedo decir. Y luego también lo que puedes observar es, vale, tomaste una decisión, pero ¿qué hubiera pasado si no lo hubieras tomado? ¿Vale? Porque dices, estoy viviendo un dolor ahora, pero ¿cuánto mayor habría sido el dolor dentro de 5 años o de 10? Sí, eso también o sea, me lo he preguntado y me lo he contestado. O sea, estoy donde tengo que estar. O sea, eso lo tengo clarísimo. Sí. Esto es lo mismo de a lo mejor personas que quieren dejar el trabajo y no se atreven por el dolor que... Uno nunca se atreve a hacer nada precisamente para no pasar por lo que estás pasando tú, porque si no sería fácil. Entonces, uno no se atreve porque dice, me enfrento a lo desconocido y el primer paso en lo desconocido siempre es doloroso porque tienes que cambiar tus patrones, tienes que cambiar, digamos, tus rutinas,
tienes que aprender a ser alguien diferente, cómo ves la vida, la identificación que has hecho con un montón de cosas. Entonces, Sí, eso es sí. un proceso muy doloroso, pero claro, cuanto más se va dejando, más intereses pagas. Pagas, como se dice en las finanzas, interés compuesto. Entonces, las crisis que pasan las personas que llegan a 70, 80 años sin haber hecho ningún tipo de trabajo personal son brutales, porque ahí se dan cuenta, dicen, y aparte no tienen energía, ahí se dan cuenta que han desaprovechado su vida. Y ahí entran en depresiones que son imposibles de salvar. Sí, eso también me lo he Porque, preguntado. Eso claro, también me lo he preguntado, si voy a ser capaz de salir o no, pero bueno. o sea, capaz vas a ser seguro porque ya, vamos. No, o sea, dentro de 2 o 3 años vas a ver esto incluso como algo súper bueno para ti, porque te fortalece muchísimo. Y entonces también te fortalece porque cuando vengan otras personas a contarte milongas, dice, o sea, no es reservado, pero dices, oye, que vale. No estoy para esas cosas, ¿no? No, ya ves las cosas con relatividad, ¿sabes? O sea, Ya. y te haces mucho más sabio. O sea, al final uno elige el grado de intensidad. No sé si has leído Toledo, Jerusalén, pero es un poco la historia No, de no, Esther. no, lo tengo pendiente, lo tengo que comprar. Lo Pues tengo es que la hacer. historia de Esther que elige una vida de una intensidad brutal y los 12 primeros capítulos son brutales. Pero luego se ve cómo se sale. Utilicé la tabla de David Hawkins para hacer el libro y pasa Ya, de la apatía total a no querer hacer nada a la iluminación. Entonces, en la vida de Esther puedes ver cómo va a ser, cómo son los pasos siguientes. Así que nada. Pero vamos, estás bien. genial. Sí, gracias a Dios, sí, estoy bien. Sí, Pasando día a día, día superado y dando gracias por el siguiente. Así estoy. sí. Así que, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, María, y por compartir tu experiencia y tu aprendizaje. Gracias a todos. No sé si alguien quiere comentar algo más. La verdad que ha estado súper interesante y siempre se ayuda con... Vamos a ver, Ana ha levantado la mano, pero vamos a ver si alguien quiere participar y si no te dejamos pasar a ti. Vale, pues Ana y Aurora. Ana, intenta ser breve en esta intervención, también porque se está grabando y... No, pásale a Aurora, por favor. Pásale a Vale, Aurora. Aurora. Buenas noches. A ver, yo es que esta noche tengo poco que decir porque estoy tan de acuerdo con ese paradigma que presentas. Quizás volver a decir, como ya te comenté en los comentarios, que claro, que estamos bajo un paradigma aprendido de todo lo contrario a lo que tú presentas aquí hoy. Entonces, claro, es importante pues que hagamos ese esfuerzo mental de ver las circunstancias que nos llegan, porque claro, lo primero es que partimos de la idea de que la realidad o es buena o mala, cuando en realidad es neutra, creo yo, y nosotros la vamos coloreando. Y claro, nos han enseñado a colorear de 2 maneras básicas, bueno o malo. Entonces, claro, cuando la cosa va mal, pues ya decimos que es malo y nos cuesta, bajo ese paradigma, ver realmente cuáles son las bondades de esa situación que no es tan negativa. Entonces, yo poco tengo que decir, estoy totalmente de acuerdo en lo que comentas, lo de ver a las personas que, entre comillas, nos hacen daño o son los causantes de ese daño. También es fuerte a veces reconocer eso, que realmente los hemos elegido nosotros y los hemos puesto ahí para que nos hagan el papel que necesitamos para aprender. Claro, que ver todo eso desde ahí, pues implica ver desde un poco más arriba de lo que
estamos acostumbrados a ver. Y yo también le quería decir a María Piedad que, bueno, que es difícil a veces cuando uno está metido en un pozo, pues ver un poco de luz, pero que la luz llegará, seguro que la luz llegará. Y si tú tienes claro que estás ahí y es la mejor opción que tenías para tu vida, todavía con más seguridad llegará. Así que ten paciencia, ten mucha confianza en ti. Toma como referencia a la gente que realmente te trate de corazón, que te apapache, como dicen por ahí. Y sobre todo, quiérete mucho tú. Y cuando sientes que te entra la culpa o los dolores o tal, pues todavía quiérete más, porque también es cierto que nos han trabajado mucho con la culpa, con el error, con la tal, y eso nos hace mucho daño. Y bueno, ya no. Y otra cosa que me ha llamado la atención, porque cuando comentas, cuando una persona que ha trabajado mucho y ha llegado a un nivel mucho más alto de conciencia, con esas perspectivas más abiertas, cuando cae más profundo. No digo que no sea cierto, porque yo no lo sé, yo no estoy allí tan alta, pero en la teoría, como yo lo veo, es que si esa persona va aprendiendo a ver desde otra perspectiva, desde esa conciencia, tiene que ser una caída en algo desconocido para él, o que se ha dejado mucho llevar por el ego. Me estoy acordando ahora mismo del libro de La llamada, cuando este hombre pues de vez en cuando metía la pata. No sé, me da a mí la impresión que puede que sea cierto, ¿no? Pero que no sé si cae tanto una persona que tiene un nivel de conciencia tan alto. No lo sé, no sé, me lo puedes aclarar, Gonzalo. Sí. Gracias. Sí. En lugar de ver la vida como... Te contesta varias cosas que has comentado. En vez de ver la vida como buena o mala, la podemos ver como más intensa o menos intensa. O sea, podemos decir, hemos elegido un nivel de intensidad mayor que otras personas que han elegido un nivel de intensidad menor. Entonces, lo bueno y lo malo también depende de cómo se mire, porque cuando uno va a un gimnasio y se pone a hacer 200 flexiones, que ya le duele el cuerpo, pero como lo ha elegido y ha ido superando pantallas, lo ve como algo bueno. Pero si tú pones a alguien a obligarla a hacer flexiones, por ejemplo, la persona se va a quejar y lo ve como algo malo. Entonces ahí podemos ver la elección. Si lo vemos todo como que hemos elegido algo para aprender y perfeccionarnos, entonces lo podemos tomar como si fuera con espíritu deportivo. Pues estoy aquí metido en esta cuestión que me he metido y estoy intentando aprender lo máximo. Y ya dices, pues bien, ya veré si lo aprendo. Otra cosa también muy importante, lo que has comentado de las decisiones, esto lo comenta David Hawkins, es la decisión. Se puede ver como, bueno, con toda la información que tenía en aquel momento, pues hice lo mejor, que tomé la decisión que creía más conveniente, que me iba a hacer más feliz. Entonces, ya está, o sea, en ese momento se eligió eso, y también nos da pie para cambiar, que no pasa nada. O sea, has tomado una decisión y a lo mejor dices, oye, pues igual por aquí hay demasiado sufrimiento, tal, pues igual puedes cambiar la decisión. O sea, que no es una cosa que no son cosas inamovibles, ¿sabes? Que vivimos en un mundo que es todo muy binario, que es o estás conmigo o eres mi enemigo. Y al final el mundo, como se integra, es empezar a decir, bueno, pues he tomado esta decisión, pero ahora resulta que la cambio porque creo que es mejor para mí, y a lo mejor mañana la vuelvo a cambiar y no pasa nada.
O sea, que intentar quitar importancia a las decisiones que tomamos, porque parece como... Y esto se ve en la sociedad. Has estudiado una carrera con 20 años y ya toda la vida te tienes que dedicar a eso. Pues yo qué sé, a lo mejor durante una época no te gusta eso, pues te cambias de carrera, de profesión, haces otra cosa, luego te mueves, no pasa nada. Y lo que comentas de las caídas es lo que ocurre es que como tienes mayor nivel de conciencia, ya sabes que hay cosas que son error, que ya no eres ignorante. Entonces, sabiendo, no es lo mismo cometer un error por ignorancia que cometer un error sabiendo que lo cometes. Por eso la caída es mayor. Entonces, y ahí es cuando están las tentaciones, que lo que le pasó a Desde ahí Jesús. sí, desde ahí sí. Es que ¿ves? Eso que acabas de decir no me lo había planteado yo. Claro, claro. Sí, sí, ahora sí lo entiendo. De hecho, mira, si lees los libros de David Hawkins, ahí se ve, ahí él ha calibrado, por ejemplo, a grandes maestros espirituales al principio de su vida, cuando estaba haciendo la enseñanza y al final. Y muchos de ellos cayeron en picado. Y políticos también ha pasado, que llegan políticos al poder porque tienen unos ideales, tienen una serie de cosas que quieren hacer y de repente no pueden cambiar las cosas o no se atreven o no son valientes o se corrompen y caen muchísimo. Políticos, personas en instituciones religiosas, etc. Entonces, es por las decisiones que toman, ¿sabes? Y bueno. Vale, eso es que no me lo había planteado. Vale. Sí. Entonces, sí, hay que, a medida que, aparte luego tienes más responsabilidad, lo que comentaba Reyes de que eres un ejemplo. No es lo mismo cometer un error siendo adolescente que teniendo más conciencia y sabiendo que hay personas, el adolescente nunca piensa que le están mirando. Entonces, el adulto ya cuando madura sabe que es ejemplo para la siguiente generación. Entonces no es lo mismo un error de un adolescente que un error de un adulto. No es lo mismo el error de un empleado raso de una empresa que el error de un jefe. Hay empresas, por ejemplo, empresas que han quebrado, están muy mal, por una mala decisión de un jefe que se metió en una cosa que no se tenía que haber metido. En cambio, el error de un empleado no causa eso. Así que, pues no sé si Ana quiere comentar algo brevemente y podemos cerrar aquí. Está bien, Gonzalo, está bien con todo lo que han dicho, que lo comparto plenamente. Gracias. Vale. Pues muchísimas gracias a todos. Cerramos aquí la sesión. Muchas gracias a las personas que nos escuchan. Si quieren hacer algún comentario, pues lo pueden hacer con mucho gusto y nada, muchísimas gracias por vuestra aportación, por compartir vuestra vida aquí en público y por vuestra, digamos, por vuestra capacidad de aprendizaje y de quererme mejorar y mejorar espiritualmente. Así que muchísimas gracias y un abrazo a todos. Gracias, igual.